Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, en donde vamos a explorar la relación entre Turquía e Israel. Es un tema fascinante, especialmente teniendo en cuenta la creciente influencia geopolítica de Turquía y su potencial para adquirir capacidades nucleares. Claro. Y como telón de fondo tenemos el conflicto en curso entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Un recordatorio de cómo los eventos globales están Exacto. inexorablemente conectados. Y lo que hace que esta situación sea aún más intrigante es un análisis del experto militar estadounidense Michael Rubin, que sugiere una posibilidad bastante audaz, una operación encubierta dirigida a las ambiciones nucleares de Turquía. Una operación encubierta, dices. Sí. Eso suena a película de espías. Es- ¿De qué se trata todo esto? Bueno, comencemos con el ascenso de Turquía en el escenario mundial. La participación de Turquía en el conflicto sirio ha reforzado su posición en Medio Oriente. Y el presidente Erdogan ha demostrado ser un maestro en el arte de la política exterior, forjando alianzas con actores aparentemente dispares y jugando en múltiples frentes. Es cierto, Erdogan ha hecho algunos movimientos impredecibles en los últimos años. ¿Cómo encaja esto en el panorama nuclear? Aquí es donde entra en juego la central nuclear de Akuyu, construida por Rusia y que se espera esté completamente operativa en 2025. Esta planta podría proporcionar a Turquía los medios para desarrollar armas nucleares, un cambio de juego potencial en la región. Entiendo. Entonces, esta planta de energía no es solo una fuente de electricidad, sino una posible puerta de entrada a la capacidad nuclear. No es de extrañar que Occidente esté observando de cerca. Precisamente. Y la teoría de Rubin es que Occidente, posiblemente liderado por Israel, podría estar planeando sabotear la planta de Akuyu de manera encubierta. Él traza paralelos con el incidente de Nord Stream 2, donde un gasoducto crucial fue misteriosamente saboteado. Eso es una acusación bastante seria. ¿Cuáles serían las motivaciones detrás de tal acción? Bueno, hay varias posibilidades. Una es contener la creciente influencia de Erdogan. Otra es prevenir una carrera armamentista nuclear en el Medio Oriente, una región ya de por sí volátil. Claro, al regar armas nucleares a la mezcla ciertamente no ayudaría a estabilizar las cosas. Pero Turquía es miembro de la OTAN. ¿No desencadenaría un ataque en suelo turco, el artículo 5, la cláusula de defensa colectiva de la OTAN? Esa es una pregunta clave. Y Rubin argumenta que Estados Unidos podría incluso intentar maniobrar a Turquía fuera de la OTAN para darle a Israel más libertad de acción. Es una situación complicada, por decirlo menos. Y luego está el factor Erdogan. Es conocido por su imprevisibilidad, ¿verdad? ¿Cómo podrían sus decisiones afectar esta situación? Esa es la gran incógnita. Erdogan podría reaccionar de manera impredecible. Ante cualquier provocación o amenaza percibida, podría intensificar las tensiones con Occidente, fortalecer los lazos con Rusia o tomar medidas que nadie espera. Entonces tenemos una planta de energía nuclear con el potencial de cambiar el equilibrio de poder en el Medio Oriente, un líder impredecible en Erdogan y la posibilidad de una acción encubierta por parte de Occidente. Todo eso suena muy inestable. Exactamente. Y es por eso que es tan importante prestar atención a este tipo de análisis, incluso si parecen teorías marginales al principio. A veces pueden ser el canario en la mina de carbón, alertándonos sobre peligros potenciales que otros podrían pasar por alto. Eso me recuerda al incidente de Nord Stream 2. Hubo especulaciones y teorías antes de que sucediera, pero muchas personas las descartaron. Correcto. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo donde lo que parece imposible un día puede convertirse en realidad al siguiente. Y en el caso de Turquía, las apuestas son increíblemente altas. Y no se trata solo de las implicaciones militares, esta situación también tiene enormes ramificaciones económicas. Recuerda, la planta de Cuyo es una inversión importante para Rusia, no solo en términos de construcción, sino también de mantenimiento a largo plazo. Es un acuerdo lucrativo para ellos. Entonces, sabotear la planta también sería un golpe para la economía rusa, ¿verdad? Echando más leña al fuego, por así decirlo. Parece que hay tantas piezas móviles en esta situación. Exactamente, y ahí radica lo que hace que el análisis de Rubin sea tan estimulante. Él plantea preguntas que muchos no han considerado. Por ejemplo, señala que Turquía se encuentra en una zona sísmicamente activa. Existen preocupaciones genuinas sobre la seguridad de una planta de energía nuclear en esa región. Entonces, algunos podrían argumentar que Occidente tiene razón al preocuparse por un accidente nuclear, especialmente dado el impacto potencial en Europa que no está tan lejos. Esa es una perspectiva, pero Rubin sugiere que esas preocupaciones podrían ser una cortina de humo. Él argumenta que el verdadero temor es que Turquía utilice la planta para producir armas nucleares, cambiando el equilibrio de poder en la región. Lo que nos lleva de vuelta a Israel. Tienen mucho en juego aquí. No. Ok. Nunca han confirmado ni negado oficialmente tener armas nucleares, pero se cree ampliamente que sí, una Turquía con armas nucleares sería una gran amenaza para su seguridad. Es una danza delicada. Turquía e Israel han cooperado a veces, especialmente en Siria, pero también tienen intereses en conflicto y hay mucho bagaje histórico entre ellos.
Suena como si fueran, en el mejor de los casos, amigos enemigos cooperando cuando les conviene, pero siempre recelosos de los movimientos del otro. Te hace preguntarte qué está pasando realmente entre bastidores. Hay conversaciones secretas, amenazas, acuerdos. Esa es la pregunta del millón, y es por eso que es tan importante mantenerse informado y analizar estos desarrollos. Cuidadosamente necesitamos considerar diferentes perspectivas, sopesar la evidencia e intentar anticipar lo que podría suceder a continuación. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas, pero faltan algunas piezas y la imagen sigue cambiando. Pero hay pistas. Rubin, por ejemplo, sugiere que si Occidente, o específicamente Estados Unidos, quisiera tomar medidas contra la planta de Akuyu, primero podría intentar expulsar a Turquía de la OTAN. Esa es una afirmación audaz y plantea toda una serie de otras preguntas. ¿Cómo lo harían? ¿Intentarían provocar a Erdogan o utilizar la presión económica? ¿Y cómo reaccionaría Erdogan? Es conocido por su personalidad de hombre fuerte. Se echaría atrás, o lo vería como una traición y tomaría represalias. Fácilmente podría avivar el sentimiento antioccidental en Turquía, lo que no sería bueno para nadie. Y no olvidemos las posibles consecuencias para la propia OTAN. La alianza ya se enfrenta a divisiones internas. Perder a Turquía, un miembro clave con una ubicación estratégicamente importante, sería un gran golpe. Incluso podrían valentonar a Rusia. Es un polvorín geopolítico. No. Un movimiento en falso podría desencadenar una reacción en cadena con implicaciones globales. Y el reloj está corriendo. La planta de Akuyu está programada para entrar en funcionamiento en 2025. Lo que significa que la ventana para la acción, si se planea alguna, se está cerrando rápidamente. Necesitamos estar atentos y prestar mucha atención a cualquier signo de escalada o actividad inusual en la región. La situación podría cambiar muy rápidamente. Y debemos tener cuidado con la desinformación y la propaganda. Hay fuerzas poderosas en juego aquí todas, tratando de moldear la narrativa para que se ajuste a sus propios intereses. Es más importante que nunca ser pensadores críticos, cuestionar todo lo que vemos y oímos y buscar diversas fuentes de información. Porque en un mundo donde la verdad misma a menudo se cuestiona, el conocimiento, el discernimiento son nuestros activos más valiosos, son las herramientas que necesitamos para navegar por este mundo cada vez más complejo. Y para comprender las fuerzas que están dando forma a nuestro futuro. Hablando de comprensión, Rubin hace una observación fascinante sobre cómo estas teorías aparentemente marginales, las que suenan casi como teorías de la conspiración, a veces resultan ser ciertas. Pone como ejemplo el sabotaje de Nord Stream 2. Esa es una ilustración perfecta de cómo necesitamos estar abiertos a diferentes posibilidades, incluso aquellas que parecen extravagantes. Al principio hubo expertos que hablaron de la posibilidad de un ataque al Nord Stream 2 meses antes de que ocurriera, pero la mayoría de la gente los desestimó. Es como dice el refrán, la realidad supera la ficción. A veces la realidad realmente imita al arte, o en este caso a la especulación geopolítica. Y es un recordatorio de que no podemos permitirnos ignorar estas teorías aparentemente marginales. Necesitamos considerarlas, analizarlas y ver si encajan en el panorama general. A veces pueden ser las piezas que faltan en el rompecabezas que nos ayudan a comprender lo que realmente está sucediendo. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que la teoría de Rubin sobre una posible operación encubierta contra la planta de Akuyu es plausible? Ciertamente está dentro del ámbito de lo posible. Estamos hablando de un mundo donde las grandes potencias ya están involucradas en guerras de poder, ciberataques y guerras económicas. Una operación encubierta de sabotaje, aunque arriesgada, no estaría del todo fuera de lugar. Especialmente dadas las altas apuestas involucradas. Estamos hablando de armas nucleares, dinámicas de poder regionales y el potencial para un conflicto mucho más amplio. Y no olvidemos el precedente histórico. Ha habido numerosas operaciones encubiertas a lo largo de la historia, algunas exitosas, otras desastrosas, pero todas demuestran que los actores poderosos están dispuestos a operar en las sombras para lograr sus objetivos. Es un pensamiento que pensar, te hace darte cuenta de que el mundo es un lugar mucho más peligroso de lo que a menudo percibimos. Y que las decisiones de unos pocos individuos poderosos pueden tener consecuencias de gran alcance para todos nosotros. Por eso es tan importante estar informados, participar en el pensamiento crítico y ser conscientes de las fuerzas que están dando forma a nuestro mundo. Se trata de empoderarnos con el conocimiento para que podamos tomar decisiones informadas y navegar estos tiempos turbulentos. Se trata de comprender los riesgos, las oportunidades y las posibles consecuencias de las decisiones que se toman tanto al aire libre como a puerta cerrada. Y se trata de reconocer que el futuro no está predeterminado, se está configurando ahora mismo por las acciones y decisiones de individuos, gobiernos e instituciones. Y todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración de ese futuro, aunque solo sea siendo ciudadanos informados y comprometidos. Se trata de ser conscientes, estar preparados y ser participantes activos en el drama en desarrollo de la historia humana. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta central. ¿Podría realmente ocurrir una operación encubierta contra la planta de Akuyu? Es un pensamiento escalofriante.
Pero la historia nos dice que no podemos descartarlo. Sabemos que los gobiernos han participado en acciones similares en el pasado. Lo que es particularmente intrigante del análisis de Rubin es la forma en que traza paralelismos con el incidente de Nord Stream 2. Las similitudes son sorprendentes. En ambos casos tienes un proyecto de infraestructura energética vital que podría cambiar el equilibrio geopolítico. Y en ambos casos tienes susurros y especulaciones sobre un posible sabotaje. Es casi como si estuviera surgiendo un patrón de acciones encubiertas diseñadas para interrumpir proyectos energéticos que amenazan los intereses de ciertos actores poderosos. Y en ambos casos, las consecuencias potenciales son enormes. El sabotaje de Nord Stream 2 aumentó las tensiones entre Rusia y Occidente. Claro. Un ataque similar a la planta de Akuyu podría tener consecuencias aún más de gran alcance, potencialmente arrastrando a la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Y no olvidemos el costo humano potencial. Un accidente nuclear, ya sea intencional o accidental, podría tener consecuencias devastadoras para las personas que viven en la región. Es por eso que esta situación es tan preocupante. Estamos hablando de una confluencia de factores, rivalidades geopolíticas, ambiciones nucleares y el potencial de accidentes catastróficos que crean un escenario altamente volátil e impredecible. Es un recordatorio de que vivimos en un mundo donde las apuestas son increíblemente altas y el margen de error es muy pequeño. Y subraya la importancia de la diplomacia, el diálogo y la búsqueda de formas de reducir la escalada de estas tensiones. Porque la alternativa, un mundo donde las acciones encubiertas y el sabotaje se conviertan en la norma, es una perspectiva aterradora. Una perspectiva que podría conducir a consecuencias no deseadas, errores de cálculo y en última instancia a un mundo mucho más peligroso e inestable para todos nosotros. Entonces, mientras concluimos esta inmersión profunda, está claro que la situación que rodea las ambiciones nucleares de Turquía es compleja y está llena de riesgos. Es una historia que aún se está escribiendo y el final está lejos de ser seguro. Pero una cosa está clara, las decisiones que se tomen en los próximos meses y años tendrán profundas implicaciones para el futuro de Turquía, el Medio Oriente y el mundo. Y como ciudadanos informados, es nuestra responsabilidad mantenernos comprometidos, hacer preguntas difíciles y responsabilizar a nuestros líderes por las decisiones que toman. Porque al final el futuro no es algo que simplemente nos suceda, es algo que creamos a través de nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestro compromiso con un mundo más pacífico y justo. Se trata de ser conscientes, estar preparados y ser participantes activos en el Dhamma, en el desarrollo de la historia humana. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.